La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El ingeniero Moisés Picazo Salazar, activista cívico, nos acompaña esta mañana. Moisés, gracias por estar con nosotros. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Al contrario, gracias. A sus órdenes. Moy, pues para que compartas con el auditorio tu análisis de los resultados de la cruzada contra el hambre y las políticas sociales de combate a la pobreza en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Bueno, ustedes dieron ya datos muy certeros y muy precisos sobre el nivel de hambre que tenemos en el mundo y tenemos en México. Pero yo voy a abordarlo desde el punto de vista social, político, laboral, etcétera. Porque mira, no es solamente la falta de conocimientos en cuanto a nuestra propia alimentación, la adecuada alimentación, sino que en este caso, desgraciadamente en México tenemos un problema muy grave. Acaban ustedes de mencionar lo que pasó con Rosario Robles. Todas las dependencias que se tratan de desarrollo social, desgraciadamente, y lo voy a decir con todas palabras, únicamente utilizan esos programas para la cuestión electorera, compra y coacción del voto, y nunca se ataca el problema de fondo. Por eso es que en México la pobreza no disminuye, al contrario, va creciendo cada vez más, y por lo consiguiente el hambre, como atinadamente decía Marcela, no tenemos que irnos al África, Asia, para ver los niveles de pobreza y de hambre que tenemos en México. Y desgraciadamente esto ocurre porque nunca hemos exigido que los programas que son para el bienestar social se apliquen de manera adecuada. Yo estaba pensando en una conclusión que saqué cuando escribí un artículo sobre el 68, que no tenemos un régimen democrático libre sin corrupción e impunidad, con equidad en el bienestar, aún con millones de pobres sin servicios de salud, sin libertad, sin respeto a sus derechos humanos, sin trabajo digno o de plano sin trabajo, es decir, generaciones sin futuro. Y ahí que nosotros no podemos quitar el dedo del renglón de que se analice el problema de manera integral, porque si es cierto, nos distraen con un problema, nos vamos sobre ese y descuidamos del fondo de la cuestión. Entonces, yo siento que aquí el problema que estamos viviendo en México no se podrá remediar mientras que no ataquemos de fondo los problemas. Y efectivamente vemos, por ejemplo, la cantidad de gente que está en situación sumamente delicada. Por ejemplo, cuánto desempleo tenemos que no es formal, que no está debidamente protegido por la cuestión del régimen social. Cuántas gente tenemos que están tratando de salir adelante con un negocio, pero también ellos están completamente vulnerables. ¿Cuánta gente no tenemos que está trabajando de manera formal y se le está pagando un salario mínimo en lugar de pagarle el salario adecuado? Y entonces la seguridad social, los servicios médicos y por consiguiente todo el bienestar de la población no se está llevando a cabo como debe ser. Y en cuanto, por ejemplo, a inseguridad, ¿cuánta gente tiene la seguridad de que no va a ser asaltado, robado, secuestrado o asesinado de plano, no? Entonces, si ustedes se fijan, el problema de la pobreza es uno, pero tiene unas raíces muy profundas en la cuestión del bienestar social en general. Y mientras nosotros como sociedad civil no actuemos en ese sentido, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno y los políticos no se dedican ellos a resolver nuestros problemas. Ellos se dedican a estar en su zona de confort, a hacerse millonarios en un sexenio y que ruede el mundo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, por eso decía que iba a tocar el tema, pues no desde el punto de vista del hambre, que es muy grave, el problema es grave, lo vemos a diario nosotros, aquí en Torreón, en los ejidos, en todos lados. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo que tenemos es que el sistema no nos está dando ni la seguridad física, ni la seguridad laboral, ni la seguridad de salud, ni la seguridad escolar. No tenemos nada, entonces tenemos que atacar el problema de manera integral. Y regímenes van y regímenes vienen y seguimos en las mismas condiciones, o a veces hasta empeoramos, ¿no? No digamos, por ejemplo, cifras de muertes cada vez aumentan más en toda la República Mexicana cuando uno debería salir a trabajar, a mantener a su familia, a tener bienestar, y al contrario estamos luchando, como dicen, por la chuleta y nos olvidamos de lo demás. Y esa es una realidad que tampoco no podemos eludir. Entonces, ¿por qué es el hambre? Porque la gente tiene que satisfacer sus necesidades primordiales, básicas, y no nos deja tiempo para siquiera qué hacemos nosotros como ciudadanos, ¿no? Somos simples habitantes que tratamos de sobrevivir en este caos que estamos viviendo, ¿no? Y esto lo digo a nivel nacional y a nivel mundial, porque
En todos lados se está haciendo lo mismo. Está Brasil con problemas gravísimos, lo mismo Estados Unidos también, con gente que está en la miseria. Y hablamos de primer mundo y hablamos de tercer mundo y sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, yo siento que el problema del hambre es gravísimo, pero tenemos que atacar los problemas de fondo, ¿no? Claro, y tú acabas de decir algo que es en lo que quiero incidir un poco, qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos, porque evidentemente el sector público, el gobierno tiene su grado de responsabilidad y cuestión de recordar todas esas serie de programas que se han hecho a lo largo de los sexenios. Yo recuerdo todavía creo que era con Gustavo Díaz Ordaz, la Alianza para el Progreso, y luego después vino con José López Portillo, el Sistema Alimentario Mexicano, y luego el Pronasol, y luego el Cedesol, y luego el Progresa, y luego ahora con esta cruzada contra el hambre. Y bueno, la verdad es que todos estos programas han sido un rotundo fracaso, porque el hambre, lejos de disminuir, se ha ido incrementando, y esto, bueno, lo dice la propia FAO y lo dice el propio Coneval. Ese es el papel del gobierno, es decir, el fracaso de la política social, como tú ya la mencionabas, la corrupción, los desvíos de recursos, el uso electorero de los programas sociales, etcétera. Pero, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, Moisés? Sí, precisamente decía yo que nosotros como ciudadanos no podemos estar desde el renglón y combatir todo esto de manera integral, que haya seguridad, que haya trabajo, que haya servicios de salud, que haya educación, pero mientras nosotros no actuemos, el gobierno no va a hacer nada, el sistema no va a hacer nada, porque ellos están en su zona de confort, ellos se dedican a ganar elecciones y no les importa todo lo demás, y el enfoque que se le da a los programas sociales, si tú te fijas, en cada dependencia, se sea municipal, estatal o federal, los gastos en cuestiones de bienestar social son elevadísimos. Entonces dices, bueno, ¿dónde están esos millones de pesos que se gastan en eso si la gente nunca los ve llegar? Entonces se gastan en la compra del voto, en el manipuleo de la miseria y de la ignorancia de la gente. Precisamente eso es lo indignante. Ni siquiera se les ayuda para que salgan un poquito de su situación de miseria, sino que simplemente se les entretiene con un dulcecito mientras vienen las elecciones y posteriormente se les deja en total abandono, ¿no? Pues sí, muy buenos días. Interrumpo porque me parece muy importante esto que estás diciendo. Estas aseveraciones las hemos venido escuchando a lo largo de mucho tiempo, que realmente la intención detrás de los programas sociales no es erradicar la pobreza, sino perpetuarla, porque finalmente perpetuar la pobreza significa perpetuar un régimen y extenderlo, porque se manipula pues los recursos y los apoyos, y apoyos que luego han sido bastante puestos en entredicho, ¿no? Porque finalmente les llegan luego las despensas después de haberlas tenido almacenadas durante largo tiempo, con el daño consecuente a los productos. Por más larga duración que tengan en anaquel, de todos modos se hacen viejos y se entregan en muy malas condiciones. Pero pues nadie dice nada. El problema está en que lo repetimos una y otra vez en los diferentes espacios, los analistas sesudos que luego hacen sus columnas y lo ponen ahí, todo el cuestionamiento que se ha venido haciendo en función de estos esfuerzos. Y no hay nada que cambie, Moy, no hay nada que cambie. Sí, porque ha dicho una cosa muy cierta. La pobreza no se trata de combatirla. Se trata de administrar la pobreza, administrar ignorancia, administrar la inseguridad y no a terminar con ella. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que podemos hacer? La base está en la construcción de ciudadanía, que haya verdaderos ciudadanos que empezamos a exigir nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Siempre tiene que ser así. Un buen ciudadano es aquel que simplemente cumple con sus obligaciones y exige sus derechos. En el momento que logremos eso, ese día el régimen va a cambiar totalmente, porque de lo contrario podemos seguir hablando, analizando, viendo y va a ser la misma historia. Pues va a ser una labor muy difícil, pero poco a poco, mira, simplemente aprovechar que estas elecciones se dieron en determinada situación. Bueno, vamos a aprovechar para que la gente empiece a reaccionar y decir, bueno, efectivamente tenemos un cierto poder, aunque sea mínimo con nuestro voto, porque si tú te fijas, nosotros no elegimos, nada más los votamos. Ellos ponen a los que quieren, y nosotros simplemente los votamos y les damos nuestro aval para que sigan haciendo lo que quieren. Ahí es donde tenemos que entrar como sociedad civil.
Ahí es donde tenemos que entrar como ciudadanos. Y yo sé que es una labor muy difícil, porque la gente precisamente, como decía yo, ahí se dice comúnmente, es que anda detrás de la chuleta. Bueno, ya no andamos detrás de la chuleta, andamos detrás de los frijoles y la tortilla cuando O sea, chuleta es mucho decir, ¿no? Porque la realmente, chuleta es mucho decir. ¿cuánta gente en este país va a llevar a su mesa el mediodía de hoy carne? O sea, claro, muy poca claro. gente. Ya quisiera yo que toda la gente quisiera que hubiera una vez carne a la semana, cuando menos, ¿verdad? Cuando menos. Realmente no sucede, ¿no? Pero yo creo que la solución es esa. Has dicho una gran verdad. Tenemos que construir ciudadanía para que esto se termine. De lo contrario, va a seguir empeorando. Y los damos, las cifras que ustedes dieron, y damos cifras de muertos, y damos cifras de desempleo, y damos cifras de salud, y damos cifras de todo. Y las cifras, en lugar de disminuir, aumentan cada vez. Ahora, ¿cuáles son tus expectativas con el nuevo gobierno que arranca a partir del 1 de diciembre en materia de política social, en materia de combate al hambre, en materia alimentaria, con base en la campaña que tuvo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, precisamente yo decía eso, que la gente se dio cuenta que su voto y su participación sí cuenta. Probablemente no les guste finalmente que actuemos como ciudadanos, pero vamos a aprovechar esta coyuntura que se dio y vamos a aprovechar esa reacción de la gente que dice basta, vamos a trabajar de veras en serio, y que se dé cuenta la gente que efectivamente, aunque sea la labor muy pequeña, pero sí cuenta. Nos dimos cuenta ahora que ¿de dónde consiguieron 30 millones de votos? La gente salió a votar, bueno, algunos convencidos, otros no muy convencidos, pero salimos a votar. Entonces ahí es una buena punto para decir, miren, digan cómo si actuamos todos sí cambia la situación. Esa es la cuestión. Yo no tengo mucha expectativa de que sea muy radical el cambio, pero tengo expectativa de que la gente reaccione y despierte un poquito, en el sentido de decir, creo que sí se puede, ¿eh? Sí se puede, y vamos a empezar a actuar. Ahora, la labor es muy difícil. Yo invitaría a que todas las agrupaciones, todas las que estamos en estas cuestiones de derechos humanos, medio ambiente, cuestión de bienestar social, actuemos en el sentido, vamos a construir ciudadanía, de lo contrario no podemos hacer nada. Porque fíjate una cosa, ¿cómo es posible que dicen, es que la gente salió muy indignada a votar? Bueno, vamos a aprovechar esa indignación, ese malestar que se siente, y decirle al ciudadano, mira, ya viste que sí te puedo, bueno, vamos a hacer más cambios, porque los políticos y sus partidos no nos van a cambiar nada. Ellos siguen en su zona de confort, ellos siguen hinchándose dinero, ellos siguen manejándose muy a gusto. Tú ya van a decir el otro día de la Cámara de Diputados, ¿dónde está la austeridad? Se siguen despachando con la cuchara grande los diputados senadores, y en lugar de bajarse el sueldo se aumentan sus asignaciones desproporcionadamente, ¿no? Y así está todo el sistema de gobierno. Si tú te fijas, el gasto mayor que se da en todos los presupuestos estatales, municipales y federales es en la nómina. Hay cantidad de gente que cobra y no trabaja. ¿Cuántos sacaron del Congreso? Más de 2,000 asesores que hacían, no hacían nada, ¿no? Entonces, por eso digo que debemos aprovechar esta inercia, no tanto porque el régimen nos vaya a cambiar, sino para que nosotros como ciudadanos obliguemos al régimen a cambiar. Ahora, la pregunta que hemos venido planteando a lo largo del programa, ¿qué propone para garantizar la seguridad alimentaria en un mundo donde 1/3 de los alimentos producidos se pierde o se desperdicia? Tiene las opciones en Twitter y en nuestro portal de noticieros GREM: promover una mayor conciencia del problema, generar mejores medios de producción de comestibles, difundir mayor información al respecto. ¿Cuál sería tu propuesta, Moisés? Pues yo creo que las tres serían muy buenas. Mira, simplemente las tres preguntas se complementan unas con otras, exactamente en ese sentido, ¿no? Hacer conciencia del problema, generar mejores formas de alimentación, la misma educación, lo que decía Marcela hace rato. ¿Por qué no debo escoger un alimento que me sirva y no comer comida chatarra simplemente, ¿no? Creo que el problema de las tres preguntas me parecen muy adecuadas para combinarlas en ese sentido y atacar el problema de fondo, como yo digo. Vámonos a los orígenes, no dejarlo todo en la superficie, porque nos distraen con una cosa, pasamos de ser pueblo globero a pueblo futbolero, ¿no? Entonces, en tiempos de Porfirio Díaz éramos pueblo globero, ahora somos pueblo futbolero, nos distraen con cualquier cosa y no nos fijamos en el fondo del problema que estamos viviendo, ¿no? Pero también las tres respuestas me parecen adecuadas, ¿eh?
Y habría que agregar también una opción más, que sería la de el combate a la corrupción, ¿no? Por estos multimillonarios desvíos a través de la Sedesol. Ándale, por eso yo decía al principio que tenemos que atacar el problema de manera integral e irnos a las causas de los problemas que estamos padeciendo. Porque si nos vamos sobre la superficie, pues un problema a lo mejor se arregla. Mira, simplemente el combate a la inseguridad se combatió de una forma, a balazos nunca se va a acabar esto. Pero nadie se puede analizar cuál sería el verdadero origen de todo esto y cómo se puede combatir de manera adecuada. Claro. El hambre. El hambre no está en que salga yo con una despensa y le dé a una gente, le remedio el problema ese día, pero mañana, pasar la siguiente semana, ¿qué va a pasar? En cuanto a la corrupción y la impunidad, ok, vamos a meter a 2, 3 peces gordos a la cárcel y ya quedamos conformes. No, vámonos sobre el origen y el fondo y el origen de todos los problemas para poder combatir efectivamente que este país salga adelante, ¿no? De lo contrario, cada vez nos hundimos más. Creo que también es muy importante poner sobre la mesa el desarrollo y la definición de las políticas económicas que tienen que ver con el apoyo a la producción de alimentos. Se supone que en el gobierno de la Cuarta Transformación va a ser prioritario esto. Se había dicho que esperamos que no tengamos que importar más alimentos. Se me hace una aspiración válida, pero lejana, difícil. Sí, muy, y más muy por lejana, las condiciones en las que está el país en materia del campo. Claro. El campo está deshecho, el campo ya no produce nada. Hay que apoyar al campo. En Estados Unidos siguen produciendo cantidades de productos agrícolas, pero porque están bien administrados y están muy apoyados por el gobierno. Y aquí el apoyo se distrae para otras cosas. ¿Cuánta gente no finge? Voy a sembrar 100 hectáreas de frijol y nunca hubo las famosas 100 hectáreas y sí recibieron el dinero. Bueno, y el que sí está trabajando no recibe ni un centavo. Sí, eso es sobre todo en lo que tiene que ver con el apoyo a los productores sociales, ¿no? Porque precisamente platicando recién con el doctor Ángel Aguilar, que es un experto, es un lagunero que radica en Indiana, a propósito del Congreso de Biotech que hacen cada año, nos decía los productores lecheros, por lo menos los productores lecheros, no tienen absolutamente nada que pedirle a los establos de Nueva Zelanda, de Brasil, de los grandes países que producen leche y productos derivados de las vacas, ¿no? Entonces, muy poquitos tienen acceso a todo y muchos tienen prácticamente acceso a nada. Sí, exactamente. Y así estamos siempre en todos los aspectos, si usted fija. Hay grandes ricos y millonarios y hay grandes cantidades de gente que no tiene que comer, desgraciadamente. Pues sí. Claro. Muy bien, ingeniero Moisés Picasso Salazar, activista cívico, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias, buenos días. Muchísimas gracias.